vamos a ver los siguientes despejes de fórmula. En este caso, aquí tenemos una fórmula para calcular lo que es la fuerza y abajo tenemos la fórmula para calcular el volumen de una esfera. En la primera fórmula, si nos fijamos, primero nos piden que despejemos lo que es m, que es la masa. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es irnos en el orden de las operaciones. Primeramente, verificar si hay signos de agrupación. En este caso no lo hay. Vamos a escribir aquí lo que es la jerarquización de operaciones para volverla a recordar. Aquí se encuentra lo que es la jerarquización, volviéndola a recordar: signos de agrupación, división, multiplicación, sumas y restas. En este caso es un solo término. Recordemos aquí en este caso que solamente hay un término. Si existieran más términos, ahorita ponemos otro ejemplo, entonces sí tendríamos que empezar de una forma distinta. Entonces, para el caso de esta fórmula, si nos fijamos, lo primero que encontramos es una división. En este caso, ¿qué está dividiendo? Es ese número 2 y lo vamos a pasar del otro lado de la igualación. Eso lo voy a reescribir aquí. Va a pasar entonces multiplicando y la fórmula preliminarmente quedaría de esta forma: 2 por f igual a m por v al cuadrado. Luego necesitamos dejar sola lo que es la masa, que es esta variable. Entonces, si nos fijamos, aquí está v cuadrada, que está con una operación de multiplicación. Quiere decir que esta de aquí, voy a señalarla en otro color, pasará del otro lado de la igualación con una operación de división. También es importante recordar cuáles son las operaciones que van pasando cuando movemos las variables al otro lado de la igualación. Entonces nuestro despeje queda de esa forma: masa es igual a 2 por fuerza entre la velocidad al cuadrado. Ahora, de esta misma fórmula nos están pidiendo lo que es la v, o sea, hay que volvernos a regresar aquí. Voy a reescribirla acá para que no vaya a quedar duda. Voy a borrar esto de aquí y vamos a volverla a reescribir aquí para que no vaya a quedar duda qué es lo que estamos haciendo. Vamos ahora con la velocidad. Quieren despejar lo que es la velocidad. El primer paso, si nos fijamos, como es un solo término, se vuelve a repetir. La primera operación que despejamos es este 2 que está dividiendo y lo pasamos del otro lado de la igualación multiplicando de esta forma. Reescribiéndola queda como nos había quedado en la parte anterior. Si nos fijamos aquí, lo único que hay que hacer es quitar la masa que está multiplicando. Voy a señalarla, la pasaremos del otro lado del igual, dividiendo. Preliminarmente la fórmula queda de esta forma. Por último, la velocidad está elevada a una potencia cuadrática y como no nos están pidiendo v cuadrada, hay que quitarle esta potencia cuadrática y la pasaremos al otro lado de la igualación con una operación de raíz cuadrada, lo cual quiere decir que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por fuerza entre masa. Vamos ahora con el ejercicio de abajo. En el ejercicio de abajo, si nos fijamos, también es un solo término. Lo primero que nos piden en este despeje, aquí está, es el radio. Quieren despejar el radio. Entonces, la primera operación que quitamos aquí es este 3 que está dividiendo. Ahí dejé la jerarquización ahí en la parte de arriba. Y va a pasar del otro lado del igual, multiplicando. Reescribiéndola quedaría de esta forma. Ahora necesitamos de este lado de la igualación que quede solo el radio. Aquí si nos fijamos, este 4 y la letra griega pi las tenemos que quitar de ese lado para dejar sola lo que es el radio. Las dos están multiplicando, las dos pasarán entonces del otro lado de la igualación, dividiendo de esta forma. Por último, ocurre ahora que tenemos una potencia cúbica.
entonces tenemos que quitarla de este lado de la igualación. Entonces, al pasarla del otro lado, lo voy a reescribir aquí de este lado, es la potencia cúbica de 3 por v entre 4 por pi. Y ahí ya se encuentra despejado lo que es el radio. Vamos ahora con lo que es la letra griega pi. Quieren despejar la letra griega pi. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a hacerlo aquí por un lado. El primer paso, si nos fijamos, aquí para este ejemplo es lo mismo. Hay que despejar este 3 y pasarlo al otro lado del igual. Lo voy a reescribir aquí. Es 3 por v igual a 4 por pi por radio al cubo. Aquí si nos fijamos, para dejar sola la letra griega pi, está este 4 y está este radio al cubo. Los dos se están multiplicando, los dos pasarán entonces dividiendo. Y de esta forma tenemos despejado aquí lo que es pi. En este caso solamente tenemos un solo término para el despeje. Vamos a ver un caso donde tengamos dos términos. Aquí tenemos otro ejemplo de otra fórmula. En este caso es la ley de Boyle. Y nos pide despejar aquí la presión número 2 y luego nos pide despejar el volumen 1. Entonces, esta es la fórmula original, es esta que está aquí escrita. Y vamos a despejar entonces presión número 2. Si nos fijamos aquí es sencillo, estas variables lo que tienen es que están multiplicando. Quiere decir aquí que para que quede sola la presión 2 le está estorbando el volumen 2 en el primer caso y va a pasar con una operación de división. Quiere decir que presión 1 por volumen 1 entre el volumen número 2, eso va a ser la presión número 2. Aquí pues bueno, están los cuadritos, nada más hay que llenarlo aquí de esta forma y ya está resuelto. Luego de esa misma fórmula, vamos a borrar aquí para que no vaya a causar confusión, nos piden despejar el volumen 1. Entonces va a ocurrir algo muy similar a lo que acabamos de hacer. Aquí la presión 1, en este caso se encuentra de ese lado de la igualación y hay que quitarla. Entonces se pasa del otro lado. De igual forma con una operación de división, aquí va a pasar dividiendo. Y de esta forma tenemos despejado el volumen número 1. Vamos a hacer un despeje de aquí desde lo que es el formulario con unas formulitas para que quede claro los distintos tipos de despeje. Vamos a tomar esta fórmula de velocidad final para movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La voy a reescribir aquí de este lado. Ahí está. Ahora, vamos a imaginarnos que de aquí nos quieren o necesitamos, más bien dicho es eso, necesitamos la A, o sea, la aceleración. Entonces, si nos fijamos aquí para este caso, en este ejemplo ya tenemos dos términos, que era lo que les mencionaba anteriormente. Este es un término o primer término y este es el segundo término. Si nos fijamos, la aceleración se encuentra en el segundo término. Cuando tengamos un despeje de fórmulas con varios términos, pueden ser 1, 2, 3, bueno, a partir de 2 es 2, 3, 4, 5. Lo que va a ocurrir es que primero hay que despejar los otros términos antes de regresarnos al término en el cual tenemos la variable que nosotros necesitamos, en este caso la A. ¿Qué significa eso? Que primero hay que despejar este primer término, que en este caso es una variable, es la velocidad inicial al cuadrado. Si nos fijamos, ese término tiene una operación de suma. Quiere decir que al pasarlo de acá, del otro lado de la igualación, va a pasar con una operación de resta, de esta forma. Si nos fijamos aquí, ahora sí, ya podemos hacer el despeje del término
en este caso de lo que es la variable a. Aquí si nos fijamos, el 2 y la distancia están multiplicando, hay que quitarlos y van a pasar del otro lado del igual con una operación de división de esta forma. Y aquí ya tenemos despejada la aceleración de esa fórmula. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a tomar ahora esta fórmula de la aceleración y vamos a despejar para esta fórmula la velocidad final. En este caso volvemos a tener nada más un solo término. Quiere decir que si nos vamos en el orden de jerarquización de operaciones, primero es esta t, este tiempo que está dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado del igual, de esta forma. Finalmente, aquí si nos fijamos, queda del otro lado de la igualación esa velocidad inicial y hay que quitarla para que quede sola la velocidad final. Aquí está restando, quiere decir que el otro lado del igual pasará sumando. Este es un más, ahora vamos a ponerlo mejor así, y la otra es la letra t por a igual a velocidad final. Entonces de esta forma podemos realizar muchos tipos de despeje, solamente necesitamos ir practicando y conocer lo que son las reglas, en este caso del orden de despeje, para que nos den correctamente nuestros despejes, no importando qué fórmula vayamos a realizar, en este caso la variable que necesitemos.